Muy buenos días, el día de ahora vamos a entrar en un nuevo tema y de igual manera a un subtema. El primero que vamos a ver el día de ahora es parte del transporte de sustancias, el cual es muy importante que conozcamos, ya que vamos a hablar acerca de nuestro organismo, de otros organismos, por ejemplo de los animales, de los vertebrados, de los invertebrados, para que nosotros conozcamos más que todo cómo es que más que todo está compuesto nuestro organismo, cómo es que funciona y parte también de lo que son más que todo algunos componentes de ¿verdad? De igual manera, pues más que todo cuando hay este tipo de transporte de las sustancias que nos ayudan también a lo que son parte de nuestro sistema, ya que nosotros hablamos en la clase anterior de lo que es la nutrición, la alimentación, que es de gran importancia, pero también vamos a hablar acerca de este proceso que nosotros tenemos al interior de nuestro cuerpo, el cual nos va a ayudar a identificar cómo funciona. La primera función fundamental de lo que es también el transporte de sustancias se deriva más que todo de la membrana celular, ya que esta es la que da permeabilidad selectiva, es decir, tiene la capacidad de lo que es permitir que ciertas sustancias y otras no pasen a lo que es a través de la membrana y entren a lo que son más que todo a la célula, y esto también salga este tipo de sustancias. Las células pues pueden también sobrevivir a lo que son el tomar y también desechar solo las cosas necesarias que le ayuden a nuestro organismo, ya que este proceso más que todo pues se deriva de las más que todo sustancias que nosotros nos rodea, como lo que es el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa y los diferentes nutrientes, como también los compuestos nitrogenados que tenemos en nuestro cuerpo. Es por ello que también lo que es más que todo el transporte de sustancias a lo que es más que todo la membrana, que es también un proceso fundamental, y que nosotros también tengamos claro cómo funciona, que de igual manera pues la capacidad de lo que son las moléculas que atraviesan la membrana, estas dependen también de la doble capa lipídica y de las proteínas, el tamaño también de la capacidad que se tiene al disolver estas capas pues de los lípidos, que es fundamental también para las moléculas el que puedan estas atravesar lo que es la membrana celular, o cuando no se puede atravesar esta membrana. De igual manera pues se conocen algunos tipos de transporte que se pueden más que todo identificar, por ejemplo lo que es el transporte pasivo. Este transporte pues es aquel que se realiza poco a poco, o también el que no gasta nada de energías. Por medio también de lo que es este tipo de transporte, la célula incorpora o elimina lo que son ciertas moléculas. Esas moléculas son pequeñas y tienen de 2 a 3 átomos. Esta más que todo pues se caracteriza también por el de estas pues se compone lo que es la incorporación de ciertas sustancias, como lo que es también el oxígeno y el agua. Dentro también de este tipo de transportes se halla lo que es la difusión en sí. Estas pues se definen como el paso de sustancias a través o a favor de lo que son el gradiente de concentración, es decir, cuando en lugar de donde se halla más concentrado hacia otro de menos concentración, pues este medio se ingresa en lo que son las sales más que todo del cuerpo, y donde salen también las moléculas de también pequeños tamaños, con el más que todo el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. De igual manera pues se refleja lo que es la denominada osmosis,
donde a la difusión más que todo de el interior de la célula tiene agua, y que esta agua pues tiene la capacidad más que todo de influir en lo que es la capa de los lípidos. Cuando también hay una difusión entre ellas, pues el agua más que todo se realiza en lo que es en un sentido contrario, y esta se llama más que todo plasmolosis. Esta pues en muchas veces junto a lo que es el agua, estas ingresan sustancias disueltas en ellas, y en ese caso se trata de una más que todo de una diálisis. Cuando existe este tipo de sustancias en nuestro organismo, pues se tiene que hacer ciertas diálisis. Si nosotros no lo hemos escuchado, es un tipo, más que todo la extracción de esa agua con fuertes, pues más que todo acciones que hacen los médicos para quitar esa agua donde no debería de estar. Otro tipo también de transporte pues es el pasivo, y es aquel que más que todo está medido acerca de las proteínas de la membrana. Este tipo pues de transporte, como lo que se conoce, que es más que todo el transporte facilitador, que existen también dos tipos de donde las proteínas participan en lo que es un tipo de transporte. Por ejemplo, lo que es el transporte de canales o los transportes de carriles. Las primeras también representan, por ejemplo, los canales. Estos más que todo abren y cierran en sí, generando lo que son poros. Las sustancias también influyen a través de lo que son los canales, siguiendo así una pues diferente gradiente, que este más que todo es un sitio de mayor concentración hacia otro de menor concentración. Pero también estos se representan por ciertos canales donde abren y cierran, generando lo que son también los poros. Las sustancias también influyen a través de los canales, siguiendo de lo que es de menor a mayor, entonces ya es diferente. Por eso también el mecanismo de transporte, más que todo de los el sodio, como lo que es el calcio, el potasio y el crudo, es más notable que los canales que son selectivos y que permiten también lo que es el paso de ciertos componentes. De igual manera, el segundo tipo de lo que son las proteínas, las transportadoras, pues funcionan de lo que es manera diferente, donde estas transportan a través de lo que es la membrana este tipo de más que todo de compuestos, y este transporte pues es a favor al gradiente que se tiene, como lo que es también el gradiente de transporte activo, donde la glucosa se transporta por un solo mecanismo, y se puede pues identificar en este tipo de transporte. De igual manera pues este mecanismo de lo que es el sodio, el calcio, el potasio y el cloro, pues es decir, se nota también cuando hay canales más que todo selectivos, ya que estos permiten el paso de ciertos componentes o de otros componentes. El segundo tipo también, que son las proteínas, pero de igual manera pues hay tres tipos de estas proteínas que ayudan a estos transportes. Por ejemplo, el uniportador, donde estos transportan lo que es una única sustancia de un lado a otro de la membrana. De igual manera, el simportador, que son los transportes de dos sustancias en un mismo sentido. Y por último también se tiene lo que es el antiportadoras, donde transportan dos sustancias en sentido opuesto, o sea, estas no se pueden combinar. De igual manera, pues las proteínas existen de manera activa y tienen un transporte activo, y más que todo es aquel que se realiza marcando lo que son gastos energéticos, en el cual pues más que todas las sustancias lo que hacen es el ingreso y también el salir contra una gradiente
de concentración. Es decir, desde un lugar menor concentrado, pues este va hacia otro con mayor concentración de estas mismas sustancias. Las células también tienen esta capacidad de lo que es el incorporar estas sustancias al medio circulante, lo que son las vesículas. Este proceso también se le podría llamar como endoptisis, donde todas las, más que todo, células eucariotas pues la tienen, donde tienen la capacidad también de captar lo que son las macromoléculas del medio del endocitosis, incluyendo también lo que son partículas grandes hasta células también enteras. De acuerdo también del tipo de material que se incorpore, a diferencia también de la fagosíntesis, que es el ingreso de las sustancias sólidas y el ingreso también de partículas en las ciertas sustancias disueltas en los líquidos. De igual manera, pues el transporte en sentido contrario, pues está medido e identificado por ciertas vesículas que ayudan al organismo. Y pues en el caso de lo que es el sistema, pues más que todo de sustancias, este también tiene algunos tipos de sistemas circulatorios. En este caso, pues este sistema circulatorio cerrado en el medio, lo que es interno, es llamado también sangre, que no solo pues que no sale de sus vasos, que es característica también de los anellidos músculos, que se llaman cefalópodos. Estos y todos los vertebrados, también incluido lo que somos nosotros, pues los tenemos. Y este pues sistema circulatorio, que son también los vasos, que más que todo estos se comunican pues en amplias cavidades en todas las partes de nuestro cuerpo, pues son inundadas en el medio, ya sea interno de la hemolofina, y que este es de un tipo de sistema que se presenta en sí en muchos invertebrados, entre ellos pues los artrópodos, que influyen en sí en lo que es a los crustáceos también, las arañas también lo tienen, los insectos y los moluscos, que son no celatópodos. En este caso, como lo que son los caracoles y las almejas. Esos también, más que todo, animales, pues se presentan más que todo o tienen ciertos grupos de corazón, o tienen varios, lo que son varios corazones, que tienen también una red de vasos sanguíneos y espacios abiertos grandísimos, lo que tienen en el cuerpo, y que esos son llamados hemocelos, donde también la circulación de lo que es cerrada. En este caso, pues estos pueden ser de forma sencilla o doble, donde esta pues circulación, donde la sangre más que todo es de forma sencilla, que se da ese transporte y da lo que es ciertas vueltas, más que todo para llegar a su punto de finalización, ¿verdad? Y está pues seguir su curso. Hay veces pues más que todo cuando es cerrada, la sangre pasa 2 veces por lo que es el corazón, una para ir a los pulmones y otra para ir al resto del cuerpo. Además, pues la circulación de lo que es doble, que puede ser incompleta. Esta pues más que todo se conoce así porque la circulación que es incompleta es cuando la sangre está oxigenada y procede lo que son en los pulmones junto el corazón con la sangre que no es oxigenada, donde procede también que en unas partes del cuerpo se da que un tipo de circulación, donde los corazones también solo poseen también un ventrículo, y estos pues ocurren en los anfibios, donde estos pues
y de igual manera en los reptiles, como los conocidos también los cocodrilos, y estos circulan en lo que son, bueno, completamente cuando se juntan otros dos tipos de sangre, ya que es este tipo de circulación, más que todo, que se posee en los corazones, que esto ocurre también en lo que son los cocodrilos, las aves y los mamíferos. De igual manera, pues vamos a poder conocer lo que es el transporte de ciertos componentes que nosotros consumimos, a la más que todo eliminación de esos. Ya vimos lo que eran parte del transporte de ciertas sustancias, pero de igual manera vamos a conocer lo que son la eliminación de estos desechos, donde nos dice que los organismos poseen diferentes sistemas de excreción, unos más simples que otros. Hay otros más complejos, a través de los cuales eliminan lo que son los desechos metabólicos, dependiendo del, más que todo del proceso metabólico que se tenga, ¿verdad? Dentro de también a la forma exterior. En los organismos unicelulares, la excreción se lleva a cabo por la difusión simple, que ya la vimos. En cambio, en los animales más complejos, existe un organismo especializado por lo que es la excreción. Y bueno, este es un proceso que el organismo produce de forma natural. Este, más que todo, el desechar, que está también a la disolución o diluidos por la sangre, es decir, que al contrario de los que serían los dañinos, dado su efecto tóxico. Todo lo que nosotros pues desechamos es lo que nuestro cuerpo no necesita, en el cual también pues el acto de la excreción en el riñón, al salir la sangre, pues este lo hacen de una cantidad pues fuerte, donde el agua, además de algunas sustancias útiles que escapan, lo que es inevitablemente para ellos pues el contenerse en nuestro organismo. Ningún pues ser vivo podría sobrevivir sin más que todo retirar lo que son algunas sustancias de nuestro cuerpo, dada también de la escasez del agua y también el desechar el agua. El riñón también es capaz de recuperar casi todo el agua y la mayoría de sustancias útiles, pero tiene también una estructura bastante compleja. Es decir, nosotros tenemos que tomar agua balanceada porque nosotros también la vamos a ir desechando, ¿verdad? Ya sea cuando orinemos o cuando sudamos. El riñón, de igual manera, pues en la mayoría de sustancias las hace fáciles para poder desecharlas, y también como lo que son las glándulas sudoríparas, donde estas pues eliminan lo que son ciertas sustancias, más que todo pues estas sustancias son eliminadas y crean lo que son los desechos de forma de sudor, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ejercicio, pues sentimos que vamos eliminando todas esas, ese sudor que quizás en un momento no necesitamos, pero también pues es bueno también tener cuidado con hacer mucho ejercicio, el sudar demasiado, ¿verdad? Para no deshidratarnos. Por eso es importante que nosotros tomemos agua. En los pulmones se produce lo que también es la excreción, que es del CO2. Cuando la sangre también va hacia los alveolos, y esta pues posteriormente la elimina, y cuando salen al aire pues al respirar, nosotros cuando por ejemplo tomamos aire y sentimos que nuestros pulmones se nos llenan, pero a la misma vez necesitamos sacar lo que pues el aire que no necesitamos, ¿verdad? Esta es pues como
como que ingresamos aire puro y ya cuando exhalamos pues sacamos el aire más que todo que ya nuestro organismo no necesita. De igual manera pues existe el sistema de lo que es la excreción de los invertebrados, donde de igual manera vamos a conocer cómo es el proceso de esto, ya que los animales también tienen procesos de excreción y estos más que todo los animales más sencillos como lo que son las esponjas y también los crisálidas que no poseen también órganos específicos donde la excreción de estos pues se realiza de forma simple, difusiendo lo que es más que todo la pared corporal. El resto también de los invertebrados tienen sistemas excretores que son especializados para ellos, que estos varían mucho en su forma también de comportarse según un patrón común. Estos también están formados por lo que son las estructuras tubulares que son estas abiertas por ambos lados. Estos filtran lo que son y de manera pues incorporan estos sustancias y desechos procedentes del medio interno expulsando a lo que son el medio exterior, ¿verdad? Y nosotros podemos identificarlo también en ciertos animales, por ejemplo lo que son los protonefridos, que son también estructuras tubulares sencillas como las células flamígeas, donde los flamémicos se tratan de células también ciliadas de un tamaño bastante pues grande y estas contienen ciertas más que todo células al interior del cuerpo y el exterior pues más que todo estas son más pequeñas, es decir, donde conducen lo que son ciertos residuos. Estos pasan de célula a otra y llevan hacia una célula pues diferente al expulsar al exterior, gracias también a la corriente del movimiento de ciertos pues componentes. De igual manera tenemos lo que son el metafatenesis, donde son tubos, más que todo, que son estos enrollados. Pues estos también se conocen como los tubos de dos aberturas de un extremo hacia otro, donde estos pues nefrostamos que tienen más que todo de forma de embudo y están conectados en sí en lo que es la cavidad del cuerpo, de donde también recoge lo que es el líquido y este procede a lo que es la cavidad corporal, donde el funcionamiento de la absorción de estos de los compuestos son útiles para el animal. Además, pues estas sustancias tóxicas que se tienen se expulsan a lo que es el exterior a través del otro extremo del tubo, que es el nefroporo. Es una estructura típica de lo que son los anélidos y los moluscos. De igual manera se tienen lo que son los tubos de Malpighi, que son más que todo tubos delgados cerrados por un extremo y abiertos por el otro aparato digestivo. Estos hacen que captan lo que es el agua y también los compuestos nitrogenados de la cavidad del cuerpo. Además de estos, dentro de lo que es el tubo se absorben ciertas sustancias útiles como lo que es el agua y también algunas sales. Estos hacen la expulsión de los tubos y de los desechos útiles hacia posteriormente la expulsión, por ejemplo, por el ano. Entonces ya lo realizan de esa manera. Y por último también tenemos lo que son las glándulas verdes, que estas, o por ejemplo las antenales, que son, o más que todo, estas aparecen en crustáceos
situados debajo de las antenas. Estos también pues son un saco donde recogen lo que son compuestos tóxicos que más que todo continúan en un tubo, que estos también son expulsados y que son también nitrogenados a través de lo que son los poros, localizados también en lo que son las cabezas de algunos invertebrados. De igual manera vamos a ver lo que es la excreción de los vertebrados, donde estos pues esta unidad más que todo de excreción se conoce como nefronas y que se localizan más que todo en los riñones. Los riñones, la mayoría de lo que son los vertebrados, se parecen en todos ellos y producen lo que es la orina, donde está pues fluida en forma de pasta. Al final, mediante lo que es un filtro de los fluidos del cuerpo, trasladan lo que es en sí esa filtración que hace por medio de la absorción y la secreción de los componentes. Los riñones en algunos, pues, por ejemplo, en algunos peces óseos, donde difieren de este también, de este patrón, generalmente por la ausencia del mecanismo de filtración que estos tienen. Al producir lo que es más que todo la orina, tiene un lugar más que todo único a través de lo que es la excreción, y aunque estos no se posea en todo lo que son los vertebrados, los riñones pueden producir lo que es la orina. De igual manera como lo que son las aves, los mamíferos pueden producir lo que es la orina más concentrada de los fluidos. Esto pues los forman de manera que los riñones de los peces pues tienen pocas nefronas, y que estos pueden crear lo que son la orina de igual o menor concentración de la sangre. Casi todos los desechos nitrogenados, más que todos, se excretan a través de las branquias. Esos pues también tienen que tener un papel muy importante en el equilibrio también salino. Los mamíferos y las aves presentan lo que son los riñones altamente eficientes y pueden también producir lo que son concentraciones de orina, excretando también los residuos nitrogenados en algunos tiempos de conservar el agua, y pues que esto es muy valioso, ¿verdad? En este tipo de animales, ¿sí? Y donde se produce también algunos tipos de excreción en los vertebrados. Por ejemplo, se tiene los pronefros, los mesonefros y los metanefros. La forma la sencilla de los petronefros dice que se da en todos los embriones de los vertebrados y también en las larvas de peces y anfibios. Los mesonefros dice que se da en los peces, anfibios, adultos y en los reptiles, aves y mamíferos. Y los metafebros que se dan en los reptiles, aves y mamíferos adultos. Entonces, parte de la expresión de estos animales. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Espero vayamos entendiendo un poquito más los dos temas que vimos ahora, parte también de expulsión de ciertas sustancias en nuestro organismo y cómo funciona también el interior del organismo de ciertos animales y también de las personas. Bueno, eso por ahora. Gracias y buen día.